Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Hace 2 semanas escribimos en Las Dos Orillas un artículo que fue leído por decenas de miles de personas solamente en su fuente original, en Las Dos Orillas, y queda por saber cómo se multiplicaron entre tantas, porque el artículo tenía un título muy sugestivo, y esto no va bien, decía, y el no va bien llevó a la gente a decir, bueno, vamos a ver si coincidimos, y no va bien porque el escritor coincide con lo que estoy sintiendo en mi propia vida, que las cosas no van bien. Pero tenemos que decir que han pasado muy pocos días, ha pasado muy poca agua bajo los puentes. Creemos que las encuestas a las que nos estábamos refiriendo y nuestro artículo probablemente llevaron al presidente por lo menos a hablar, y a hablar de temas serios, suponemos que lo sean, porque no escuchamos sus intervenciones que se hicieron a la hora en que nosotros estamos al aire. El presidente fue donde se siente cómodo, habló con Néstor Morales, habló aquí en RCN con doña Yolanda y habló, y alguna cosa dijo, asegurando que todo está bien, que él no gobierna para las encuestas y que el país va muy bien y que en estos 100 días se han hecho maravillas. Cuando nosotros escribíamos nuestro artículo y cuando el presidente se refería a la situación que le planteaba una caída total de popularidad del 54 al 27% para quedar en manos más o menos de la popularidad que tenía Juan Manuel Santos cuando dejó la presidencia, y él lleva 100 días. No habían acontecido cosas que habrían agudizado ese sentimiento negativo que tienen los colombianos frente a su presente y frente a su futuro. Por ejemplo, hoy el diario El Tiempo habla sobre Electricaribe. Como dijo en alguna ocasión el presidente Duque, es uno de los chicharrones que me dejó la administración pasada, pues ese chicharrón está peor que nunca. El Tiempo dice que 2 años después Electricaribe sigue con los mismos problemas y las mismas dificultades que tenía tras 2 años de intervención del Estado, lo que significa que la intervención no sirvió para nada. Y que los problemas de Electricaribe, como los fraudes que se cometen con la energía, como la cartera morosa que es sencillamente descomunal, sin que a esa cartera morosa se pueda responder con una acción condigna, que sería la restricción del servicio a las personas o a los grupos donde no se paga, pues esos problemas siguen igualmente vigentes y no hay quien ofrezca por Electricaribe distinto de Enel, que no es un oferente válido porque la ley le impide tener el grado de penetración en el mercado que alcanzaría con la compra de Electricaribe. Luego, por Electricaribe no hay nada. Otra noticia que se suma a los muchos chicharrones que tiene el presidente sin resolver. En aquellos días, y no hace muchos, esto hace muy poco tiempo, no se había agravado la crisis estudiantil, que va teniendo unos perfiles inauditos. Nosotros juzgamos que por mal manejo que se le ha dado a la situación, el presidente empezó por ofrecerlo todo y por entregar todo lo que tenía, y los estudiantes piden más y seguirán pidiendo más y van a pedir mucho más, entre otras porque no les importa, porque quienes están haciendo esas peticiones no están pagando ellos la educación ni sus padres la están pagando. De manera que un semestre más en la vida de un joven no importa, y si eso es por cuenta de los demás, pues asunto concluido. El tema de los estudiantes es un tema que se ha agravado y que nos permite decir esto no va bien. A esto se le suma la cuestión de los camioneros, que van a parar a partir de este viernes, y el consuelo es que no van a parar todos, sino algunos de ellos. Pero el problema de fondo es elemental.
es que los camioneros se están preguntando qué es lo que van a hacer para mantenerse con vida cuando se les sube el precio de la gasolina en momentos en que cae el valor del petróleo en el mundo entero. Y eso sí, ¿quién lo explica? Hacíamos una comparación entre el valor de la gasolina en las calles de Bogotá y el valor de la gasolina en la Florida, y la respuesta era que en Bogotá valía 1.500 pesos más el galón de lo que vale en la Florida. Y los camioneros eso no lo entienden. Y los camioneros protestan porque sienten que su negocio se ha venido a menos. Porque es que hay un tema de fondo que está recogido en la desazón que tienen los camioneros, que parecen sentir aquel dolor de muelas en el corazón del que hablaba Ortega. ¿Qué les pasa? Pues que no tienen carga, que no hay carga suficiente. ¿Y por qué no hay carga suficiente? Porque la economía se vino abajo, la economía está muy deteriorada. El presidente salió pues muy feliz a celebrar un 2% de crecimiento del PIB en el tercer trimestre del año, sin reparar en que ese crecimiento se le debía al gasto público, al hecho de que su antecesor, el señor Santos, le raspó la olla y que no le dejó un peso para gastar en lo que debía gastar en este último trimestre, y que además ese 2.7% está apuntalado en un precio del petróleo de 80 y 90 dólares, cuando ahora está entre 55 y 65 dólares. Pero además, como si esto fuera poco, el presidente debía estar muy preocupado porque el índice de confianza del consumidor se redujo en el mes de octubre. El consumidor no quiere hablar de compra de vivienda, y ahora mucho menos cuando el señor Peñalosa ha resuelto dictar un decreto de confiscación contra todos los inmuebles de los estratos 4, 5 y 6. La gente no quiere que le hablen de vivienda, la gente no quiere que le hablen de electrodomésticos porque no tiene con qué. Está dedicado a una economía de supervivencia, y con esa economía de supervivencia no hay crecimiento económico. El presidente tal vez no había hablado con uno de sus consejeros, que salió a decir con toda claridad que el ELN seguía reclutando menores en todo el país, y que esa era una conducta que persistía, de la misma manera que sigue volando el oleoducto. Las últimas voladuras de los oleoductos tampoco afectaron la encuesta a la que nos estamos refiriendo, ni la reacción del presidente. Por todas partes, por donde uno mire, surgen noticias nuevas, y noticias nuevas que no son halagadoras. Hoy hablaremos con el doctor Fabio Aristizábal Ángel, superintendente de salud, que tiene muchas cosas que contarnos en materia de salud. La salud está haciendo agua. Santos dejó eso quebrado, dejó eso en la ruina. Y el presidente Duque no ha tenido tiempo de enfrentar el problema de la salud, que lo va a alcanzar, porque todos los días tenemos noticias de centros que se cierran. El procurador le hizo el favor a 4 millones de pacientes o de clientes de Medimás de desprestigiar a Medimás y dejarla en la ruina, y dejarla en condiciones de prestarles el servicio elemental de salud. Y eso es lo que estamos viendo, y lo seguimos viendo todos los días. La situación del país no es buena, la situación del país es lamentable. Esa es la verdad, estamos en manos del narcotráfico. Las cosas que van bien por cuenta del narcotráfico. Es que no suben los precios, dice el Banco de la República, la inflación está controlada, claro, porque estamos importando cosas muy baratas, y las importamos muy baratas porque tenemos dólares negros a discreción para seguirlas importando de contrabando, arruinando la industria colombiana. De manera que esa inflación está hecha de la miseria de la industria manufacturera colombiana. Industria manufacturera que creyó en el presidente Duque, que resolvió votar por él, que hizo con él unas reuniones muy claras donde le dijeron cuál era su situación, y esos industriales siguen acosados por no por el fantasma, sino por el monstruo del contrabando que se los está devorando. La situación no es buena por ninguna parte por donde se la mire. Las encuestas lo revelan. No sabemos si la encuesta de Inbamer Gallup ya tenía noticias de las cifras que hay en materia de fleteos.
y en materia de otros delitos que golpean a la sociedad colombiana, que todos están en un crecimiento feroz, como el delito de homicidio para empezar, y como todos los demás delitos que se cometen a la luz, al amparo, al abrigo de esas ollas del microtráfico que no han sido suficientemente atacadas, porque tenemos una policía que carece de espíritu de cuerpo, que carece de entusiasmo, que carece de disciplina. Hay miles de servidores de la policía que deben dejarla en los próximos días porque están esperando una pensión de jubilación a la que las Cortes ya les dijeron que tenían pleno derecho, pero que el gobierno se resiste a concedérselo. Y se resiste a concedérselo simplemente porque no tiene plata con qué pagar. La situación del país es muy delicada, la situación del país es muy grave, pero estamos dispuestos a enfrentarla. Los colombianos somos valientes, los colombianos no nos arredraremos ante un destino incierto o negativo, pero siempre y cuando nos muestren el camino, siempre y cuando haya voluntad de lucha, siempre y cuando haya ánimo para resolver los grandes problemas, por lo menos para enfrentarlos con coraje y para tratarlos como se deben tratar, con plena claridad, sin disminuirlos, sin taparlos y sin taparlos con lenguajes y con discursos y con actitudes que no sirven para resolver los problemas, sino apenas para maquillar una realidad que es insobornable. Así pues, que a muy pocos días de salido nuestro artículo sobre esto no va bien, a muy pocos días de la famosa encuesta que puso al presidente Duque, al que no le importan las encuestas, a hablar en los medios de comunicación con los que se siente a gusto, a muy pocos días la situación se empeora en muchos de los aspectos de la vida nacional. El presidente está hoy en Barranquilla, va a celebrar, va a inaugurar no sé cuáles obras que dejó por supuesto el presidente Santos, va a celebrar el Día de la Fuerza Aérea, va a estar todo el día allá y mientras tanto uno se pregunta ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde están los aliados de ese jefe, ya que el Centro Democrático le gusta tan poquito como para que no lo haya tenido en cuenta para nada, absolutamente para nada? ¿Y de dónde están entonces los nuevos aliados del presidente para gobernar en momentos tan difíciles? Es lo que nos tenemos que preguntar y es lo que tenemos el más claro derecho a saber. Escuchábamos el